La escena transcurre en el oeste de Francia, cerca de Le Mans. Aquí desde hace siglos se cultiva el cáñamo, tanto para uso doméstico como industrial. Los campesinos siguen utilizando un método ancestral de trabajo llamado enriamiento para fabricar cuerdas, maromas y velas. Para dar mayor flexibilidad a los tallos y separar las fibras más fácilmente, empapan el cáñamo de agua antes de secarlo en los campos. Hoy en día aún se separan las fibras manualmente, lo que aumenta los costes de producción, aunque un trabajador experto puede enriar de 50 a 100 kilos de cáñamo al día. El cannabis sativa fue una de las primeras plantas cultivadas por el hombre. En China ya se trabajaba el cáñamo 10.000 años antes de Cristo. Primero el hombre cosechaba el grano para alimentarse. Después descubrió que rompiendo el tallo podría extraer fibras para fabricar papel, redes de pesca e incluso tejidos. Los habitantes de la antigua China la llamaban el país del cáñamo y la morera. Las hojas de morera se utilizaban para la cría de gusanos de seda, productores del valioso tejido que solo estaba al alcance de los ricos y poderosos. El resto de la población llevaba ropa de cáñamo. En chino cáñamo se dice ma, que literalmente significa planta de dos sexos, macho y hembra a la vez. El cáñamo también fue la primera planta que se cultivó para fabricar armas de guerra. Los chinos utilizaban tallos de bambú para hacer arcos hasta que descubrieron que la fibra de cáñamo era más resistente. A partir de entonces los emperadores ordenaron dedicar una parte de las tierras al cultivo del cáñamo. Arma de guerra, el cáñamo sirvió igualmente como vehículo de la cultura. Según una antigua leyenda, el inventor del papel de cáñamo fue Sai Lun, escribano y eunuco de la corte imperial. Para que el emperador prestara atención a su invento, Sai Lun fingió estar muerto, ordenó que quemaran papel de cáñamo alrededor de su ataúd y escenificó su propia resurrección atribuyéndola al poder de su invento. Desde entonces los chinos queman papel de cáñamo en los entierros. La misma leyenda dio origen al Wu Fu, los 5 niveles de duelo, un código que impone a los parientes del difunto ir vestidos con distintos tipos de cáñamo según el grado de parentesco con el muerto. Durante mucho tiempo los chinos guardaron celosamente el secreto de la fabricación de papel de cáñamo. Hasta el siglo V de la era cristiana no transmiten su fórmula mágica, primero a Japón, luego a Oriente Medio y finalmente en el siglo XVIII a Europa. Etimológicamente, cannabis significa tallo. Caña con dos sexos. Y es curioso que en chino signifique lo mismo. La palabra ma, sin embargo, procede de una cultura por completo diferente. Y quiere decir lo mismo. Planta cuyas fibras se utilizan y que tienen dos sexos. El cáñamo se utiliza por su gran riqueza en fibras y es la planta macho la que más tiene. La planta hembra es el prototipo de la planta que se fuma, ya que en ella se concentra toda la sustancia psicoactiva. Lo fundamental es que se trata de una planta que tiene dos sexos. Su utilización se remonta al siglo XXVIII a.C., cuando el emperador Shen Nung fundó la medicina china. Se curaban las heridas de guerra aplicando hojas de cannabis directamente sobre ellas. Hoy en día, médicos de todo el mundo recomiendan la utilización de flores de cannabis para aliviar el dolor, especialmente en casos de cáncer y de SIDA.
Yo soy consumidor de cannabis y lo sé desde que tenía unos 9 años. He tenido cáncer 10 veces en mi vida. Primero en la médula a los 2 años. Ello me deshizo los discos paralizando mi columna. Estuve haciendo terapia de los 2 a los 10 años de edad, 9 veces en 8 años. Cuando tenía 15 años lo trataron con rayos X. Durante años me han tratado con rayos X, con quimioterapia y me han operado varias veces. Hasta que un día descubrí el cannabis. Nada más fumar, desaparecieron los mareos y las náuseas y aumentó mi apetito. Ahora viajo por todo el mundo dando conferencias sobre el cannabis y sus efectos analgésicos y contando lo beneficioso que resultó en mi caso. El cannabis también se cultivaba en zonas limítrofes de la India, Kazajstán, Pakistán, Nepal y la actual Cachemira. Los campesinos indios utilizaban la técnica del enriamiento para convertirlo en harina, gachas e incluso palomitas de maíz. Los granos servían como alimento, proporcionaban un aceite con un grado de acidez mínimo. El cannabis está consagrado a Kali, la diosa de la destrucción y a la vez de la reencarnación. Por lo tanto, en la India es un elemento que forma parte integrante de la vida religiosa. Forma parte del culto como lo hacemos nosotros con el vino consagrado cuando comulgamos. También se utiliza en el plano social. En la India es inimaginable la celebración de una boda o un bautizo sin que esté presente el cannabis. Try some of this. It's absolutely dynamite. Oh, yeah? Se pueden notar los efectos físicos de la marihuana después de fumarla o una hora después de ingerirla. Generalmente te hundes poco a poco en una especie de sopor. Pero si se ingiere, los efectos pueden aparecer de repente, con gran fuerza, en medio de una frase. En el siglo III, el emperador romano Galiano recomienda el consumo de cannabis que, según dice, provoca bienestar e hilaridad. En una sociedad en plena descomposición, los romanos se sienten atraídos por dioses orientales como Mitra y Zaratustra, cuyos defensores se pelean ferozmente. Los romanos iban a la guerra bajo los efectos del cannabis. El Imperio Romano es un buen ejemplo de la importancia estratégica de ese narcótico en cualquier sociedad a lo largo de la historia. Disponían de arsenales de cáñamo en los extremos opuestos del imperio. Uno en Rávena y otro en Viena. El administrador de cannabis era un puesto muy importante en la jerarquía romana. Esto no significa que los romanos solo lo utilizaran para sus expediciones bélicas. El cáñamo y sus fibras tenían todos los usos imaginables. Fabricación de ropa, refugios, alimento, arma defensiva y ofensiva,
y medicina. Con el tiempo, los cristianos lo condenan relacionando su consumo con los ritos satánicos. En 1484, el Papa Inocencio VIII declara sacrílego el consumo de cannabis. En cuanto a las propiedades psicotrópicas de la planta, parece ser que, oficialmente al menos, no eran conocidas. Solo los expertos en botánica sabían qué efectos producía y sus propiedades curativas. Pero no todos los que entendían de plantas sabían cómo sacarle provecho. En aquella época, esta tarea era exclusiva de las brujas, quienes supuestamente tenían poderes que no estaban al alcance del común de los mortales. Hasta el siglo IX, con Carlomagno, no volverá a desarrollarse el cultivo de cáñamo. En los monasterios, los monjes copistas escriben en papel de cáñamo a la luz de una lamparilla de aceite, también de cáñamo. En 1455, Gutenberg imprime la primera Biblia en papel de cáñamo. Tengo un buen currículum, una buena educación, 10 años de estudios, soy licenciado en biología y he estado 4 años en un centro de sanidad pública en la Universidad de Los Ángeles. Poco a poco fui creando mi propio museo. La gente me regalaba objetos hechos de cáñamo. Buscando aquí y allá encontré cosas antiguas, latas, muebles Epsidoil, una Biblia de papel vegetal, cosas que iba acumulando, como esta bandera de hace 100 años. Es un proceso educativo permanente. Cada día aprendo algo nuevo, la gente me cuenta lo que sabe sobre el cáñamo y yo muestro el museo, así que es muy instructivo. Mi madre es un buen ejemplo. Estaba alarmada por todas las cosas que le enseñaba y le contaba. Decía, no, es imposible, no puede tratarse de la misma planta. Yo sé lo que es el cáñamo. Tiene 80 y tantos años. Yo le dije, lo siento. Le enseñé la Biblia y la convencí. En el siglo XVI, en Francia, François Rabelais, médico y escritor, evoca el cannabis de forma encubierta en su célebre obra Hechos y proezas heroicas del gran Pantagruel. Le gustaba hasta tal punto que lo llamó Pantagruelión, en homenaje a su héroe Pantagruel. Para Rabelais, el cannabis era Pantagruelión. Una planta de virtudes tan asombrosas como él decía, que si las plantas hubieran tenido que elegir a un rey del bosque, habrían elegido al cannabis. Yo suelo decir que Rabelais, bajo los efectos del Pantagruelión, relanzó el cultivo de cañameras. Es un hecho corroborado por prestigiosos historiadores modernos como el francés Pierre Gruber. Estaba convencido de que la época de prosperidad que vivió el oeste de Francia a finales del siglo XVI y principios del XVII se debió fundamentalmente, aunque hubo otras causas, a las manufacturas textiles de cáñamo y lino. No olvidemos que a finales del siglo XV, España es dueña y señora del Nuevo Mundo. Gruber atribuye al establecimiento de manufacturas de cáñamo y lino y a sus ventas a España el incremento del índice de natalidad, de casamientos y del nivel de vida y prosperidad que registra Francia en aquella época.
En 1492, Cristóbal Colón descubre América e introduce el cultivo del cáñamo. Entre los regalos que lleva a los indios se encuentran simientes y tela de cáñamo. El cáñamo se utiliza para fabricar velas y maromas. Gracias a él, Inglaterra, Francia, España y Portugal se convierten en potencias navales. En 1620, el Mayflower transporta a los colonos que llegan a América. En su bodega lleva una carga de simientes de cáñamo. 100 años más tarde, se utiliza papel de cáñamo para redactar la Constitución americana, el mismo que recoge la Declaración de Independencia firmada en 1776. Los cañamones o simientes de cáñamo fueron introducidos en América por los esclavos. Messieurs, voici un jeune homme en bonne santé, fort robuste, excellent travailleur. 400 piastres. 500 piastres. 600 piastres. A los esclavos reclutados en África se les vestía con ropa basta de tela de saco. El mismo atuendo servía para vestir a los presos. Occidente redescubre el cannabis, o al menos su uso psicotrópico prohibido durante siglos, cuando inicia su expansión colonial y entra en contacto con otras culturas. Los ingleses redescubren el cannabis en la India y los franceses en el norte de África. Al volver de la campaña de Egipto, los soldados de Bonaparte traen, entre otros recuerdos, bolas de hachís. En Francia, la historia moderna del hachís tiene sus orígenes en esa expedición napoleónica. El propio emperador estuvo a punto de morir asesinado por un egipcio que había consumido hachís. Este hecho resultará determinante, ya que de entrada Napoleón prohibió su consumo en Egipto. Hay una teoría que circuló en Francia durante años y que algunos sostienen hoy en día, que relacionan etimológicamente la palabra asesino con haschichín. Una vez conocida esta historia, no hay nada que justifique la relación etimológica de ambos términos. Sin embargo, se ha utilizado como argumento para desacreditar el cannabis. Es algo que me choca, que me recuerda a eso que se dice que se empieza con el hachís y se termina con la heroína. El mundo occidental hizo auténticas filigranas mentales para demostrar que el cannabis era una droga muy peligrosa. Durante siglos, el cannabis será una materia estratégica para Inglaterra. A principios del siglo XIX era el componente esencial para la fabricación de cabos y velamen de navíos. El 90% procedía de Italia y de Rusia. Con las guerras napoleónicas, los británicos ven peligrar su abastecimiento. El rey Jorge III fomenta el cultivo del cáñamo y construye manufacturas en las ciudades portuarias del sur del país. El caso de Bridgeport es único.
En esa ciudad portuaria se cultivan, procesan y manufacturan textiles de cáñamo, lino y seda, maromas, bramantes y redes de todo tipo, desde el principio de los tiempos. Al utilizar la expresión desde el principio de los tiempos, estoy citando literalmente al rey John, que en el año 1213 exhortaba a los habitantes de Bridgeport a trabajar noche y día fabricando esos materiales. Desde la Edad Media hasta la era napoleónica, las guerras con Francia fueron constantes. Bridgeport tuvo un papel destacado en ese periodo histórico. En 1803, la Marina inglesa establece un bloqueo contra Francia. Napoleón responde firmando un acuerdo con el zar Alejandro I. El Tratado de Tilsit prohíbe específicamente la exportación de cáñamo ruso a ingleses y americanos. Desoyendo las protestas de Napoleón, Alejandro I permite su comercio clandestino con Inglaterra. Es uno de los elementos que deciden la invasión de Rusia por parte de Napoleón, pero en el año 1812 un invierno brutal obliga a sus tropas a batirse en retirada. En la Europa de principios del siglo XIX, el cannabis está de moda. Oriente y sus misterios desatan las más locas pasiones. Lo oriental está a la orden del día en lo referente a ropas, viajes, decoración. La moda impone fumar hachís al estilo ancestral, es decir, en una pipa de agua llamada hookah. En París, el Hotel Pimodan era la sede del famoso club de los hashishins, consumidores de hachís. Artistas y escritores acudían a saborear la conocida mermelada del doctor Joseph Moreau de Tours. Entre ellos estaban Théophile Gautier, Eugène Delacroix, Charles Baudelaire, Alejandro Dumas, Gérard de Nerval. La reina Victoria de Inglaterra era otra de las consumidoras de esta mermelada de hachís. Como tantas otras mujeres de la época, lo fumaba para aliviar el dolor de sus menstruaciones. Además, tomaba grandes dosis de morfina. En Ámsterdam, desde 1660, el cannabis importado de Sudáfrica se fumaba en los cafés. Los emigrantes indios introducen el cannabis en México. A partir de entonces se llamará marihuana, convirtiéndose en el símbolo de la revolución de Pancho Villa a través de la canción La Cucaracha. Por otro lado, los campesinos mexicanos trabajan las fibras de cáñamo utilizando el método de enriamiento. Fabrican todo tipo de productos, sombreros, bolsos, alfombras. La marihuana pasa de México al sur de Estados Unidos.
Los negros de las plantaciones la consumirán para soportar sus duras condiciones de vida agravadas por la crisis económica. A continuación, la moda de la marihuana se extenderá a los suburbios de Louisville, donde triunfan el Dixieland y el swing. Allí es conocida con el nombre de reefer. Pronto surgirán canciones alabando la hierba, y los clubs nocturnos proliferan en los barrios donde se establecieron los inmigrantes negros. Have you ever met that funny reefer man? Have you ever met that funny reefer man? La fiebre de la marihuana, asociada a un desarrollo de la industria cañamera, así como a una concienciación del peligro del alcohol, empieza a ser un tema recurrente en los círculos de poder. El alcohol empieza a ser considerado peligroso para la salud pública. Las mujeres se asocian y exigen que se prohíba su venta. Le seguirán los años de la ley seca y su espiral de violencia. En 1933 se vuelve a legalizar. De repente el alcohol vuelve a ser una bebida legal, lo que supone la pérdida de empleo para mucha gente. Fue entonces cuando Harry Anslinger pensó: deberíamos prohibir el cannabis. William Randolph Hearst y DuPont apoyan la propuesta. A ellos se unirán otros industriales algodoneros. La razón era la tremenda competencia que suponía la industria del cáñamo. Bastaban de 200 a 300 horas para sembrar, cosechar, enriar y procesar un acre de cañamera. Pero de repente, en los años 30, esas 200 o 300 horas de trabajo por acre se reducen drásticamente. Para colmo, la calidad final del producto era infinitamente superior al resto de fibras textiles. Será el principio del fin de todo tipo de fibras. Aparece una nueva variedad sintética, el nylon. No tenía punto de comparación con la del cáñamo, mucho menos costosa, la mejor, la más duradera y la más suave. La administración americana la prohibió sin más contemplaciones ante el mundo entero. Nadie protestó. Todo el mundo aceptó la desaparición de lo que había sido durante 10 siglos la fibra de mejor calidad. Eran los años 30. El cultivo del cáñamo se ilegalizó. China, la tierra del cáñamo, forma parte del plan de conquistas militares japonesas. Pero Tokio es la capital de un imperio que desde hace más de una década está controlado y regido férreamente por una casta de militares implacables. Son tiempos muy activos para espías y agentes secretos. El hombrecillo que está al mando de la tercera flota naval más importante del mundo descubre en el Pacífico Sur el más preciado tesoro colonial. Filipinas, un conjunto de 7.091 islas que aún sigue siendo un protectorado americano, constituyen el... Los inmigrantes japoneses han conseguido incrementar notablemente la producción de lo que hasta entonces había sido un monopolio estatal. La invasión de China y Filipinas, dos de los principales países productores de cáñamo, marca el principio de un racionamiento. Como otros grandes estrategas que le precedieron, Hitler es consciente de la importancia del cáñamo, fundamental para la fabricación de textiles imprescindibles en tiempo de guerra. Cuando las tropas alemanas invaden Rusia en 1941, cortan el acceso de cáñamo ruso. Alemania seguirá produciendo cáñamo, pero Inglaterra se verá privada de una fibra necesaria para hacer frente a la guerra. En 1942, las tropas alemanas llegan al centro de Rusia. Alemania continúa produciendo cáñamo, lo que permite a Hitler preparar libremente sus próximas acciones militares. Para asegurar su suministro, Inglaterra pide a la India que aumente su producción de cáñamo. Mientras tanto, la guerra avanza en Japón.
Ha transcurrido apenas un año. Los japoneses, utilizando una vez más la táctica del engaño y la falacia que les caracteriza, no dudan en ejecutar sus planes. Cuando los japoneses bombardean Pearl Harbor, forzando la entrada de Estados Unidos en guerra, los americanos descubren que no tienen posibilidad de acceder a sus provisiones de cáñamo, y los ejércitos dependen completamente de este producto para fabricar sogas, cordajes, bramante, así como zapatos, botas y equipamientos diversos. La administración americana decide crear una industria de guerra para la producción de cáñamo. Vuelve a legalizar la marihuana y distribuye simientes a los granjeros. Se llega incluso a filmar una película propagandística, Hemp for Victory, cáñamo para vencer, con el fin de alentar este esfuerzo de guerra. Las fuerzas aéreas aliadas dependen totalmente del cáñamo. Los correajes de los paracaídas, así como las mochilas y los cinturones están hechos de esa fibra. Cuando el general MacArthur expulsa a los japoneses de Filipinas, se recupera el índice de producción de cáñamo. Tras los años de guerra, se vislumbra un nuevo mundo. La India logra su independencia. Gracias a la mecanización, duplica su producción y reanuda sus exportaciones de cáñamo a América y al resto del mundo. Estados Unidos vuelve a prohibir el cultivo del cáñamo y el cannabis, pero para abastecer su industria importa millones de toneladas durante el periodo de auge económico de posguerra. Este es el puerto de Nueva York, un centro de actividad permanente con cientos de kilómetros de muelles de carga y descarga de los más diversos productos. Cereal canadiense, pescado de Portugal y Noruega, neumáticos de Oakland y cáñamo de la India. En la Francia de posguerra, el cultivo y elaboración del cáñamo viven una auténtica revolución industrial. Es interesante constatar que, a pesar de la prohibición vigente en Estados Unidos, en Francia se ha seguido cultivando el cáñamo. En Estados Unidos, la ilegalización de la marihuana implica, lógicamente, la prohibición de cultivos de cáñamo. En Francia ha seguido sembrándose. En aquella época era un país esencialmente rural, y de hecho lo seguirá siendo hasta los años 50. Por lo tanto, no se interrumpe el cultivo. Pero lo que ocurre es que las fibras sintéticas han logrado imponerse hasta tal punto que, incluso en Francia, es decir, en un país donde se permitía su cultivo, la industria cañamera empieza a decaer, hasta desaparecer de muerte natural, a finales de los años 60. En los años 60, la generación de los hippies lideró un movimiento mundial pidiendo la legalización del cannabis. Las estrellas inglesas y americanas del rock recomendaban su consumo. Los Beatles, con John Lennon al frente, dejan atónita a una sociedad conservadora con sus mensajes claramente pro-cannabis. Cuando Mick Jagger y Brian Jones, miembros de los Rolling Stones, son detenidos por posesión de cannabis, lanzan al mercado el tema We Love You, una canción protesta dedicada a la oligarquía gobernante. No sé por qué le dan tanta importancia. Te relajas, te sientas y piensas, por fin ya lo he aprendido todo. No tengo que seguir viajando ni matarme para lograr sobrevivir. Soy como soy. La juventud es la juventud. El pop es el pop. No es necesario seguir progresando.
no hay nada más que hacer. Te sientas tranquilamente y fumas un porro de marihuana, algo que se disfruta sin más, sin ningún otro fin. Escuchas un poco de música y vives cada instante de la vida, cada instante de la eternidad. Estás con Dios y punto. El interés de los Rolling Stones por la cultura marroquí crea muchos adeptos. Es una alternativa a la moda de la India y de los Beatles. A partir de ese momento, Marruecos será el punto de destino de los hippies. ¿Ve aquellos sembrados en la montaña? Todo eso es kif. Hoy en día no encontrará otros cultivos, esa es la única planta que crece. Y como puede ver, es de lo más abundante. Hay kif hasta en los jardines del hotel. Si esta gente tuviera que escoger un signo distintivo, un emblema, seguramente elegiría la flor de kif. Yo calculo que la producción de kif supera las 10 toneladas anuales. Está claro que los hippies no son los únicos que vienen a comprarlo. En Jamaica, en los años 70, los rastas fuman cannabis. Ellos lo llaman ganga. Es una tradición religiosa, les ayuda a comunicarse con su Dios. La hierba es el sacramento de la religión de los Rastafari. Leyendo la Biblia te das cuenta de que es una especie de medicina nacional. La hierba nutre el espíritu al igual que la comida nutre el cuerpo. Una especie de llave maestra que te permite acceder a distintas partes de tu mente. Y el cerebro, como el cuerpo, necesita nutrirse. Pero en mi opinión, la hierba consigue ponerte en una longitud de onda que de otro modo resultaría inalcanzable. Aunque por lo visto la meditación te permite elevarte a ese nivel de forma natural, sin tomar droga de ningún tipo. Pero estamos en el siglo XX y yo, la verdad, no tengo tiempo para meditar, así que es una especie de atajo para conseguir cierto grado de creatividad. Otro aspecto interesante de la hierba es que fumarla, incluso el hecho de buscarla, implica la unión de gentes de todo tipo de clases sociales, de culturas diferentes. Y esa unión entraña un intercambio de ideas que me parece muy positivo. También en los años 70 se legaliza el cannabis en Ámsterdam. Ben Dronkers se convierte así en el primer millonario productor de marihuana. Estamos en la torre del homenaje del castillo, el banco de simiente Sensi y las sementeras. Hace más de 14 años que estamos cultivando infinidad de variedades de hierba. Algunas de ellas muy conocidas, como Luz de la Mañana, Scan número 1, Granoso, Ace, y por supuesto una nueva variedad, Jack Herer, que se va a lanzar al mercado próximamente. Aquí tenemos distintos tipos de hierba que mis colegas y yo degustamos de vez en cuando, mientras cuidamos las plantas o durante el proceso de secado. Los injertos son muy importantes. De hecho, es una de nuestras prioridades. A la gente solo le interesa la cantidad de hierba que se puede obtener. Pero la calidad es lo más importante. Es difícil lograr el equilibrio. Hay plantas con muchos brotes y otras con menos. Y curiosamente, las que tienen menos brotes son las que producen estas variedades que veis aquí, las más potentes. Por 1
Quiero decir que en el fondo lo que pretendemos obtener es un producto de calidad óptima, porque es el que la gente compra. De ahí la importancia de las semillas. Está claro que si la simiente es de calidad, el producto final también lo será. El banco de semillas Sensi produce la mejor marihuana del mundo. También queremos conseguir las mejores variedades de cáñamo. Con ese propósito hemos creado una compañía llamada Hemflax. En la actualidad, Hemflax tiene 140 hectáreas de cañameras en el norte de Holanda. Y el año que viene nos hemos propuesto cultivar 1.500 hectáreas. Es el mínimo que queremos producir y nuestra idea es incrementar la producción gradualmente. De la cosecha obtenida el año pasado solo estamos comercializando fibra de madera. Este es el resultado. Es un tipo de madera especial, único. En Inglaterra tiene una gran demanda. Objetos de madera prensada, cuencos, por ejemplo, de fibra y madera prensada. Y hay otra cosa que a mí particularmente me encanta. Este tipo de material aislante. Huele bien, puede ser ignífugo y desde luego mucho más bonito que la típica fibra de vidrio que ves en cualquier sala. El cáñamo tiene mucho futuro. Para cultivar cáñamo hay que obtener una concesión, un contrato. Nos lo proporciona un empresario a través de nuestra Federación de Productores de Cáñamo. A partir de ahí, se puede empezar a cultivar. La siembra se hace cada año en el mes de mayo y la cosecha tiene lugar a primeros de septiembre. En Francia, el grano que se cosecha en la región de Le Mans tiene un índice de toxicidad mínimo. Hay una legislación muy específica. Deben utilizarse variedades de cáñamo que previamente hayan superado una serie de pruebas. Especialmente deben estar exentas de droga. Deben tener un fuerte potencial agrícola y un índice mínimo de sustancia psicotrópica. El cáñamo tiene un gran porvenir industrial. Las pruebas realizadas nos han demostrado que es un producto que tiene multitud de aplicaciones. El papel que ya estamos fabricando o la fibra textil producida masivamente en el siglo XIX y principios del XX. Esperamos volver a recuperar en un futuro muy próximo un nivel similar de producción. En lo que se refiere a otras aplicaciones industriales, existe una gran demanda por parte de Francia y de otros países. Por ejemplo, un industrial alemán nos ha pedido que investiguemos la aplicación de cáñamo en la fabricación de sistemas de frenado. Es un producto muy resistente y nada tóxico. No es nocivo para el hombre. El resurgimiento del cáñamo atrajo la atención de la revista High Times, la Biblia americana del cannabis, que envió a su intrépido reportero Ed Rosenthal a visitar Europa y Hungría para realizar un reportaje fotográfico. Ed acaba de publicar su obra Hemp Today, el cáñamo hoy en día.
En 1992, los medios de comunicación británicos dedican grandes titulares a la primera cosecha legal de cáñamo en Inglaterra tras más de 70 años. A menudo nos preguntan si la gente puede colocarse consumiendo esta planta. Dicen que es cannabis, es decir, marihuana, pero nosotros preferimos hablar de cáñamo. Para conseguir la concesión de la licencia correspondiente, tuvimos que demostrar que estábamos capacitados para respetar la legislación vigente en Europa, que solo admite un 0,3% de THC, el nivel de cannabinol de la planta. Año tras año hemos convencido a la administración que nuestra producción es totalmente inocua. Han examinado la cosecha, hemos sufrido inspecciones de todo tipo, y le aseguro que no conseguirá ningún efecto alucinógeno fumando estas hojas. Puede fumarse las 50 hectáreas de cultivo, y lo único que sentirá será una jaqueca mortal, pero nada más. La policía inglesa ya no detiene a los pequeños consumidores. Simultáneamente, el Reino Unido vive una época de auténtica pasión por el cannabis y el cáñamo. Londres se convierte en el nuevo Ámsterdam y los grupos ingleses de pop copan todas las emisoras de radio con canciones sobre la marihuana. La concienciación ecológica que sucede a esa fiebre del cannabis traerá consigo la aparición en Europa de un mercado de ropa y de todo tipo de productos. El primer Festival Internacional Ecologista de Frankfurt en marzo de 1995 va a promover con un éxito bastante relativo el cultivo de cáñamo. La Asociación Internacional del Cáñamo se fundó en 1992. La sede central está en Ámsterdam y el grupo se formó esencialmente con el fin de comunicar, de servir de enlace a las diferentes facciones existentes en este terreno. Somos 9 organizaciones que intentamos actuar con la mayor imparcialidad, facilitando la relación entre todos los grupos que componen el mundo del cannabis, independientemente del tipo de aplicaciones existentes, médicas, textiles, productos oleaginosos y demás. Una exposición de productos comerciales informa al público sobre las virtudes del cannabis y del cáñamo. Desde la despenalización del cannabis en marzo del 95, Alemania se ha convertido en la principal sede europea de productos ecológicos derivados del cáñamo. Son cosméticos naturales al 100%, a base de aceite de cáñamo. Tenemos este champú, un compuesto jabonoso. Combinado con este producto suavizante, produce auténticos milagros. Desde hace más de un año estamos comercializando perfumes, barras de labios, cremas nutritivas y este producto. En Alemania ha habido una gran agitación en torno al cáñamo a raíz de ciertas publicaciones. La popularidad de esta planta ha llegado también al mercado alemán. Nos llegan productos textiles de Europa del Este, de Hungría, de Rumanía, muy pocos de China, porque no estamos todavía muy satisfechos con la calidad de esas telas, e incluso tenemos también algunas telas que tratamos en Alemania. Por eso espero que muy pronto sea posible cultivar aquí esta planta, porque en Europa hay muchos campesinos que tienen permitido dicho cultivo, mientras que en Alemania las barreras burocráticas lo impiden por el momento. Pero creo que esta situación no va a durar mucho y que pronto se autorizará el cultivo.
Ecolution nace con la idea de incrementar la producción y la venta de cáñamo en todo el mundo. Y para lograrlo utilizamos los métodos más diversos. El proyecto que más nos ilusiona es la comercialización de los primeros pantalones vaqueros compuestos al 100% de tela de cáñamo. La gran novedad en vaqueros desde que Levi Strauss crea la famosa marca en 1860. Cada día aparecen nuevos productos alimenticios que contienen pepitas o aceite de cáñamo. En Suiza, el bestseller La cocina del cáñamo ofrece 22 recetas nutritivas a base de cáñamo. Me llamo Matthias Brokers. Soy periodista, escritor y he editado en Alemania el libro de Jack Heller titulado El emperador no lleva ropa. En la edición alemana y del resto de Europa hay una adenda con datos científicos sobre el cáñamo. El éxito de ventas ha sido espectacular. También hemos fundado la compañía Hanf House, que se dedica a comercializar derivados del cáñamo. El producto más importante, el más revolucionario, se llama Sativa, un detergente a base de aceite de cáñamo. La gran diferencia es que el cáñamo puede cultivarse con un método totalmente ecológico, por así decirlo. No son necesarios ningún tipo de herbicidas ni de pesticidas. Es como una materia prima que no necesita de productos químicos para su cultivo. Eso es, con toda seguridad, lo más importante. En Francia se edifican casas de conglomerado de cáñamo. Según sus promotores, son construcciones a prueba de incendios. Aseguran que el material empleado no se deteriora con el tiempo ni pierde sus propiedades de aislante natural. El cáñamo puede salvar a la humanidad. Proporciona comida, ropa y un techo. 3 elementos básicos. Y también papel, uno de los productos más necesarios para el hombre. También proporciona un tipo de aceite para la piel que no se puede extraer de ninguna otra fuente. Nos aporta proteínas. No se puede concebir nada más ventajoso. Y no hay que olvidar el tema ecológico, el equilibrio de la naturaleza que supone el incremento de tierras de cultivo. Acabaría con la fiebre destructora de bosques, con los buitres que quieren obtener beneficios inmediatos, caiga quien caiga. Pensaríamos en términos de construcción, no de destrucción. Hay muy poca gente dispuesta a emprender ese camino y necesitan toda nuestra ayuda. El resultado será un mundo más feliz. Yo, como escritor de ciencia ficción, solo puedo decir que el cáñamo es un ingrediente milagroso. Descubierto recientemente, existe desde que el mundo es mundo y capaz de solucionar todos nuestros problemas. En lo que se refiere a otras aplicaciones industriales, existe una gran demanda por parte de Francia y de otros países. Por ejemplo, un industrial alemán nos ha pedido que investiguemos la aplicación de cáñamo en la fabricación de sistemas de frenado. Es un producto muy resistente y nada tóxico. No es nocivo para el hombre.
El resurgimiento del cáñamo atrajo la atención de la revista High Times, la Biblia americana del cannabis, que envió a su intrépido reportero Ed Rosenthal a visitar Europa y Hungría para realizar un reportaje fotográfico. Ed acaba de publicar su obra Hemp Today, el cáñamo hoy en día. En 1992, los medios de comunicación británicos dedican grandes titulares a la primera cosecha legal de cáñamo en Inglaterra tras más de 70 años. A menudo nos preguntan si la gente puede colocarse consumiendo esta planta. Dicen que es cannabis, es decir, marihuana, pero nosotros preferimos hablar de cáñamo. Para conseguir la concesión de la licencia correspondiente, tuvimos que demostrar que estábamos capacitados para respetar la legislación vigente en Europa, que solo admite un 0,3% de THC, el nivel de cannabinol de la planta. Año tras año hemos convencido a la administración que nuestra producción es totalmente inocua. Han examinado la cosecha, hemos sufrido inspecciones de todo tipo, y le aseguro que no conseguirá ningún efecto alucinógeno fumando estas hojas. Puede fumarse las 50 hectáreas de cultivo, y lo único que sentirá será una jaqueca mortal, pero nada más. La policía inglesa ya no detiene a los pequeños consumidores. Simultáneamente, el Reino Unido vive una época de auténtica pasión por el cannabis y el cáñamo. Londres se convierte en el nuevo Ámsterdam y los grupos ingleses de pop copan todas las emisoras de radio con canciones sobre la marihuana. El hombrecillo que está al mando de la tercera flota naval más importante del mundo descubre en el Pacífico Sur el más preciado tesoro colonial. Filipinas, un conjunto de 7.091 islas que aún sigue siendo un protectorado americano, constituyen el... Inmigrantes japoneses han conseguido incrementar notablemente la producción de lo que hasta entonces había sido un monopolio estatal. La invasión de China y Filipinas, dos de los principales países productores de cáñamo, marca el principio de un racionamiento. Como otros grandes estrategas que le precedieron, Hitler es consciente de la importancia del cáñamo, fundamental para la fabricación de textiles imprescindibles en tiempo de guerra. Cuando las tropas alemanas invaden Rusia en 1941, cortan el acceso de cáñamo ruso. Alemania seguirá produciendo cáñamo, pero Inglaterra se verá privada de una fibra necesaria para hacer frente a la guerra. En 1942, las tropas alemanas llegan al centro de Rusia. Alemania continúa produciendo cáñamo, lo que permite a Hitler preparar libremente sus próximas acciones militares. Para asegurar su suministro, Inglaterra pide a la India que aumente su producción de cáñamo. Mientras tanto, la guerra avanza en Japón. Ha transcurrido apenas un año. Los japoneses, utilizando una vez más la táctica del engaño y la falacia que les caracteriza, no dudan en ejecutar sus planes. Cuando los japoneses bombardean Pearl Harbor, forzando la entrada de Estados Unidos en guerra, los americanos descubren que no tienen posibilidad de acceder a sus provisiones de cáñamo, y los ejércitos dependen completamente de este producto para fabricar sogas, cordajes, bramante, así como zapatos, botas y equipamientos diversos. La administración americana decide crear una industria de guerra para la producción de cáñamo. Vuelve a legalizar la marihuana y distribuye simientes a los granjeros.
Se llega incluso a filmar una película propagandística, Hemp for Victory, cáñamo para vencer, con el fin de alentar este esfuerzo de guerra. Es la comercialización de los primeros pantalones vaqueros compuestos al 100% de tela de cáñamo. La gran novedad en vaqueros desde que Levi Strauss crea la famosa marca en 1860. Cada día aparecen nuevos productos alimenticios que contienen pepitas o aceite de cáñamo. En Suiza, el bestseller La cocina del cáñamo ofrece 22 recetas nutritivas a base de cáñamo. Me llamo Matthias Brokers. Soy periodista, escritor y he editado en Alemania el libro de Jack Heller titulado El emperador no lleva ropa. En la edición alemana y del resto de Europa hay una adenda con datos científicos sobre el cáñamo. El éxito de ventas ha sido espectacular. También hemos fundado la compañía Hanf House, que se dedica a comercializar derivados del cáñamo. El producto más importante, el más revolucionario, se llama Sativa, un detergente a base de aceite de cáñamo. La gran diferencia es que el cáñamo puede cultivarse con un método totalmente ecológico, por así decirlo. No son necesarios ningún tipo de herbicidas ni de pesticidas. Es como una materia prima que no necesita de productos químicos para su cultivo. Eso es, con toda seguridad, lo más importante. En Francia se edifican casas de conglomerado de cáñamo. Según sus promotores, son construcciones a prueba de incendios. Aseguran que el material empleado no se deteriora con el tiempo ni pierde sus propiedades de aislante natural. El cáñamo puede salvar a la humanidad. Proporciona comida, ropa y un techo. 3 elementos básicos. Y también papel, uno de los productos más necesarios para el hombre. También proporciona un tipo de aceite para la piel que no se puede extraer de ninguna otra fuente. Nos aporta proteínas. No se puede concebir nada más ventajoso. Y no hay que olvidar el tema ecológico, el equilibrio de la naturaleza que supone el incremento de tierras de cultivo. Acabaría con la fiebre destructora de bosques, con los buitres que quieren obtener beneficios inmediatos, caiga quien caiga. Pensaríamos en términos de construcción, no de destrucción. Hay muy poco. Y es curioso que en chino signifique lo mismo. La palabra ma, sin embargo, procede de una cultura por completo diferente. Y quiere decir lo mismo. Planta cuyas fibras se utilizan y que tienen 2 sexos. El cáñamo se utiliza por su gran riqueza en fibras y es la planta macho la que más tiene. La planta hembra es el prototipo de la planta que se fuma, ya que en ella se concentra toda la sustancia psicoactiva. Lo fundamental es que se trata de una planta que tiene 2 sexos. Su utilización se remonta al siglo XXVIII a.C., cuando el emperador Shen Nung fundó la medicina china. Se curaban las heridas de guerra aplicando hojas de cannabis directamente sobre ellas. Hoy en día, médicos de todo el mundo recomiendan la utilización de flores de cannabis para aliviar el dolor, especialmente en casos de cáncer y de sida. Yo soy consumidor de cannabis y lo sé desde que tenía unos 9 años. He tenido cáncer 10 veces en mi vida. Primero en la médula a los 2 años. Ello me deshizo los discos paralizando mi columna.
Estuve haciendo terapia de los 2 a los 10 años de edad, 9 veces en 8 años. Cuando tenía 15 años lo trataron con rayos X. Durante años me han tratado con rayos X, con quimioterapia y me han operado varias veces. Hasta que un día descubrí el cannabis. Nada más fumar, desaparecieron los mareos y las náuseas y aumentó mi apetito. Ahora viajo por todo el mundo dando conferencias sobre el cannabis y sus efectos analgésicos y contando lo beneficioso que resultó en mi caso. El cannabis también se cultivaba en zonas limítrofes de la India, Kazajstán, Pakistán, Nepal y la actual Cachemira. Los campesinos indios utilizaban la técnica del enriamiento para convertirlo en harina, gachas e incluso palomitas de maíz. Los granos servían como alimento, proporcionaban un aceite con un grado de acidez mínimo. Hitler es consciente de la importancia del cáñamo, fundamental para la fabricación de textiles imprescindibles en tiempo de guerra. Cuando las tropas alemanas invaden Rusia en 1941, cortan el acceso de cáñamo ruso. Alemania seguirá produciendo cáñamo, pero Inglaterra se verá privada de una fibra necesaria para hacer frente a la guerra. En 1942, las tropas alemanas llegan al centro de Rusia. Alemania continúa produciendo cáñamo, lo que permite a Hitler preparar libremente sus próximas acciones militares. Para asegurar su suministro, Inglaterra pide a la India que aumente su producción de cáñamo. Mientras tanto, la guerra avanza en Japón. Ha transcurrido apenas un año. Los japoneses, utilizando una vez más la táctica del engaño y la falacia que les caracteriza, no dudan en ejecutar sus planes. Cuando los japoneses bombardean Pearl Harbor, forzando la entrada de Estados Unidos en guerra, los americanos descubren que no tienen posibilidad de acceder a sus provisiones de cáñamo, y los ejércitos dependen completamente de este producto para fabricar sogas, cordajes, bramante, así como zapatos, botas y equipamientos diversos. La administración americana decide crear una industria de guerra para la producción de cáñamo. Vuelve a legalizar la marihuana y distribuye simientes a los granjeros. Se llega incluso a filmar una película propagandística, Hemp for Victory, cáñamo para vencer, con el fin de alentar este esfuerzo de guerra. Las fuerzas aéreas aliadas dependen totalmente del cáñamo. Los correajes de los paracaídas, así como las mochilas y los cinturones están hechos de esa fibra. Cuando el general MacArthur expulsa a los japoneses de Filipinas, se recupera el índice de producción de cáñamo. Tras los años de guerra, se vislumbra un nuevo mundo. El Tratado de Tilsit prohíbe específicamente la exportación de cáñamo ruso a ingleses y americanos. Desoyendo las protestas de Napoleón, Alejandro I permite su comercio clandestino con Inglaterra.
es uno de los elementos que deciden la invasión de Rusia por parte de Napoleón, pero en el año 1812 un invierno brutal obliga a sus tropas a batirse en retirada. En la Europa de principios del siglo XIX, el cannabis está de moda. Oriente y sus misterios desatan las más locas pasiones. Lo oriental está a la orden del día en lo referente a ropas, viajes, decoración. La moda impone fumar hachís al estilo ancestral, es decir, en una pipa de agua llamada juca. En París, el Hotel Pimodan era la sede del famoso club de los hashishins, consumidores de hachís. Artistas y escritores acudían a saborear la conocida mermelada del doctor Joseph Moreau de Tours. Entre ellos estaban Théophile Gautier, Eugène Delacroix, Charles Baudelaire, Alejandro Dumas, Gerard de Nerval. La reina Victoria de Inglaterra era otra de las consumidoras de esta mermelada de hachís. Como tantas otras mujeres de la época, lo fumaba para aliviar el dolor de sus menstruaciones. Además, tomaba grandes dosis de morfina. En Ámsterdam, desde 1660, el cannabis importado de Sudáfrica se fumaba en los cafés. Occidente redescubre el cannabis, o al menos su uso psicotrópico prohibido durante siglos, cuando inicia su expansión colonial y entra en contacto con otras culturas. Los ingleses redescubren el cannabis en la India y los franceses en el norte de África. Al volver de la campaña de Egipto, los soldados de Bonaparte traen, entre otros recuerdos, bolas de hachís. En Francia, la historia moderna del hachís tiene sus orígenes en esa expedición napoleónica. El propio emperador estuvo a punto de morir asesinado por un egipcio que había consumido hachís. Este hecho resultará determinante, ya que de entrada Napoleón prohibió su consumo en Egipto. Hay una teoría que circuló en Francia durante años y que algunos sostienen hoy en día, que relacionan etimológicamente la palabra asesino con haschichín. Una vez conocida esta historia, no hay nada que justifique la relación etimológica de ambos términos. Sin embargo, se ha utilizado como argumento para desacreditar el cannabis. Es algo que me choca, que me recuerda a eso que se dice que se empieza con el hachís y se termina con la heroína. El mundo occidental hizo auténticas filigranas mentales para demostrar que el cannabis era una droga muy peligrosa.
Durante siglos, el cannabis será una materia estratégica para Inglaterra. A principios del siglo XIX era el componente esencial para la fabricación de cabos y velamen de navíos. El 90% procedía de Italia y de Rusia. Con las guerras napoleónicas, los británicos ven peligrar su abastecimiento. El rey Jorge III fomenta el cultivo del cáñamo y construye manufacturas en las ciudades portuarias con el muerto. Durante mucho tiempo los chinos guardaron celosamente el secreto de la fabricación de papel de cáñamo. Hasta el siglo V de la era cristiana no transmiten su fórmula mágica, primero a Japón, luego a Oriente Medio y finalmente en el siglo XVIII a Europa. Etimológicamente, cannabis significa tallo. Caña con dos sexos. Y es curioso que en chino signifique lo mismo. La palabra ma, sin embargo, procede de una cultura por completo diferente. Y quiere decir lo mismo. Planta cuyas fibras se utilizan y que tienen dos sexos. El cáñamo se utiliza por su gran riqueza en fibras y es la planta macho la que más tiene. La planta hembra es el prototipo de la planta que se fuma, ya que en ella se concentra toda la sustancia psicoactiva. Lo fundamental es que se trata de una planta que tiene dos sexos. Su utilización se remonta al siglo XXVIII a.C., cuando el emperador Shen Nung fundó la medicina china. Se curaban las heridas de guerra aplicando hojas de cannabis directamente sobre ellas. Hoy en día, médicos de todo el mundo recomiendan la utilización de flores de cannabis para aliviar el dolor, especialmente en casos de cáncer y de SIDA. Yo soy consumidor de cannabis y lo sé desde que tenía unos 9 años. He tenido cáncer 10 veces en mi vida. Primero en la médula a los 2 años. Ello me deshizo los discos paralizando mi columna. Estuve haciendo terapia de los 2 a los 10 años de edad, 9 veces en 8 años. Cuando tenía 15 años lo trataron con rayos X. Durante años me han tratado con rayos X, con quimioterapia y me han operado varias veces. Hasta que un día descubrí el cannabis. Nada más fumar, desaparecieron los mareos y las náuseas y aumentó mi apetito. Ahora viajo por todo el mundo dando conferencias sobre el cannabis y sus efectos analgésicos y contando lo beneficioso que resultó en mi caso. El cannabis también se cultivaba en zonas limítrofes de la India, Kazajstán, Pakistán, Nepal y la actual Cachemira. Aquí tenemos distintos tipos de hierba que mis colegas y yo degustamos de vez en cuando, mientras cuidamos las plantas o durante el proceso de secado. Los injertos son muy importantes. De hecho, es una de nuestras prioridades. Quality is very important and it's the most important factor where we look at. A la gente solo le interesa la cantidad de hierba que se puede obtener. Pero la calidad es lo más importante. Es difícil lograr el equilibrio. Hay plantas con muchos brotes y otras con menos. Y curiosamente, las que tienen menos brotes son las que producen estas variedades que veis aquí, las más potentes. Quiero decir que en el fondo lo que pretendemos obtener es un producto de calidad óptima, porque es el que la gente compra. De ahí la importancia de las semillas. Está claro que si la simiente es de calidad, el producto final también lo será.
El banco de semillas Sensi produce la mejor marihuana del mundo. También queremos conseguir las mejores variedades de cáñamo. Con ese propósito hemos creado una compañía llamada Hemflax. En la actualidad, Hemflax tiene 140 hectáreas de cañameras en el norte de Holanda. Y el año que viene nos hemos propuesto cultivar 1.500 hectáreas. Es el mínimo que queremos producir y nuestra idea es incrementar la producción gradualmente. De la cosecha obtenida el año pasado solo estamos comercializando fibra de madera. Este es el resultado. Es un tipo de madera especial, único. En Inglaterra tiene una gran demanda. Objetos de madera prensada, cuencos, por ejemplo, de fibra y madera prensada. Y hay otra cosa que a mí particularmente me encanta. Este tipo de material aislante. Huele bien, puede ser ignífugo y desde luego mucho más bonito que la típica fibra de vidrio que ves en cualquier sala. El cáñamo tiene mucho futuro. Grandes indios introducen el cannabis en México. A partir de entonces se llamará marihuana, convirtiéndose en el símbolo de la revolución de Pancho Villa a través de la canción La Cucaracha. Por otro lado, los campesinos mexicanos trabajan las fibras de cáñamo utilizando el método de enriamiento. Fabrican todo tipo de productos, sombreros, bolsos, alfombras. La marihuana pasa de México al sur de Estados Unidos. Los negros de las plantaciones la consumirán para soportar sus duras condiciones de vida agravadas por la crisis económica. A continuación, la moda de la marihuana se extenderá a los suburbios de Louisville, donde triunfan el Dixieland y el swing. Allí es conocida con el nombre de reefer. Pronto surgirán canciones alabando la hierba, y los clubs nocturnos proliferan en los barrios donde se establecieron los inmigrantes negros. Have you ever met that funny reefer man? Have you ever met that funny reefer man? La fiebre de la marihuana asociada a un desarrollo de la industria cañamera, así como a una concienciación del peligro del alcohol, empieza a ser un tema recurrente en los círculos de poder. El alcohol empieza a ser considerado peligroso para la salud pública. Las mujeres se asocian y exigen que se prohíba su venta. Le seguirán los años de la ley seca y su espiral de violencia. En 1933 se vuelve a legalizar. De repente el alcohol vuelve a ser una bebida legal, lo que supone la pérdida de empleo para mucha gente. Fue entonces cuando Harry Anslinger pensó: deberíamos prohibir el cannabis. William Randolph Hearst y DuPont apoyan la propuesta. A ellos se unirán otros industriales algodoneros. La razón era la tremenda competencia que suponía la industria del cáñamo. Bastaban de 200 a 300 horas para sembrar, cosechar, enriar y procesar un acre de cañamera. Pero de repente, en los años 30, esas 200 o 300 horas de trabajo por acre se reducen drásticamente. Para colmo, la calidad final del producto era infinitamente superior al resto de fibras textiles. Será el principio del fin de todo tipo de fibras. Aparece una... El cáñamo tiene un gran porvenir industrial. Las pruebas realizadas nos han demostrado que es un producto que tiene multitud de aplicaciones. El papel que ya estamos fabricando
o la fibra textil producida masivamente en el siglo XIX y principios del XX. Esperamos volver a recuperar en un futuro muy próximo un nivel similar de producción. En lo que se refiere a otras aplicaciones industriales, existe una gran demanda por parte de Francia y de otros países. Por ejemplo, un industrial alemán nos ha pedido que investiguemos la aplicación de cáñamo en la fabricación de sistemas de frenado. Es un producto muy resistente y nada tóxico. No es nocivo para el hombre. El resurgimiento del cáñamo atrajo la atención de la revista High Times, la Biblia americana del cannabis, que envió a su intrépido reportero Ed Rosenthal a visitar Europa y Hungría para realizar un reportaje fotográfico. Ed acaba de publicar su obra Hemp Today, el cáñamo hoy en día. En 1992, los medios de comunicación británicos dedican grandes titulares a la primera cosecha legal de cáñamo en Inglaterra tras más de 70 años. A menudo nos preguntan si la gente puede colocarse consumiendo esta planta. Dicen que es cannabis, es decir, marihuana, pero nosotros preferimos hablar de cáñamo. Para conseguir la concesión de la licencia correspondiente, tuvimos que demostrar que estábamos capacitados para respetar la legislación vigente en Europa, que solo admite un 0,3% de THC, el nivel de cannabinol de la planta. Año tras año hemos convencido a la administración que nuestra producción es totalmente inocua. Han examinado la cosecha, hemos sufrido inspecciones de todo tipo, y le aseguro que no conseguirá ningún efecto alucinógeno fumando estas hojas. Puede fumarse las 50 hectáreas de cultivo, y lo único que sentirá será una jaqueca mortal, pero nada más. El pop es el pop. No es necesario seguir progresando. No hay nada más que hacer. Te sientas tranquilamente y fumas un porro de marihuana, algo que se disfruta sin más, sin ningún otro fin. Escuchas un poco de música y vives cada instante de la vida, cada instante de la eternidad. Estás con Dios y punto. El interés de los Rolling Stones por la cultura marroquí crea muchos adeptos. Es una alternativa a la moda de la India y de los Beatles. A partir de ese momento, Marruecos será el punto de destino de los hippies. ¿Ve aquellos sembrados en la montaña? Todo eso es kif. Hoy en día no encontrará otros cultivos, esa es la única planta que crece. Y como puede ver, es de lo más abundante. Hay kif hasta en los jardines del hotel. Si esta gente tuviera que escoger un signo distintivo, un emblema, seguramente elegiría la flor de kif. Yo calculo que la producción de kif supera las 10 toneladas anuales. Está claro que los hippies no son los únicos que vienen a comprarlo. En Jamaica, en los años 70, los rastas fuman cannabis. Ellos lo llaman ganga. Es una tradición religiosa, les ayuda a comunicarse con su Dios. La hierba es el sacramento de la religión de los Rastafari. Leyendo la Biblia te das cuenta de que es una especie de medicina nacional. La hierba nutre el espíritu al igual que la comida nutre el cuerpo. Una especie de llave maestra que te permite acceder a distintas partes de tu mente. Y el cerebro, como el cuerpo, necesita nutrirse. Pero en mi opinión, la hierba consigue ponerte en una longitud de onda que de otro modo resultaría inalcanzable.
Aunque por lo visto la meditación te permite elevarte a ese nivel de forma natural, sin tomar droga de ningún tipo. Pero estamos en el siglo XX y yo, la verdad, no tengo tiempo para meditar, así que es una especie de atajo para conseguir cierto grado de creatividad. Otro aspecto interesante de la hierba es que fumarla, incluso el hecho de buscarla, implica la unión de gentes de todo tipo de clases sociales, de culturas diferentes. Y eso